Antares, una supergigante roja, la estrella más brillante de la constelación de Escorpio, o eso creíamos. Antares es en realidad una supermáquina construida por seres eones desaparecidos ya. Esta máquina crea agujeros de gusano llamadas puertas. Bienvenidos al universo de Más allá de las puertas de Antares. Bienvenido a los muchos y múltiples mundos de Antares. Antares se encuentra en su séptima edad, o más estrictamente hablando, la séptima edad de la presencia de la humanidad en Antares, o en sus alrededores. Porque Antares no es una estrella gigante, sino una máquina gigante, impulsada por una gigante roja y una estrella compañera enana, o Burek, llamada Nexus Antares. El Nexus crea millones de túneles interdimensionales que se abren en la superficie de Antares y salen en sistemas estelares alrededor del universo y en muchos lugares a lo largo del tiempo. El final de estos túneles a través del tiempo y el espacio se llaman puertas. Las naves entran en uno de su propio sistema y las deja algún tiempo después en la fotosfera de Antares. Las naves viajan a través de la superficie de Antares, si pueden soportar temperaturas muy por encima de los 2000 grados centígrados, hasta otra puerta, a la que luego pueden entrar. Algún tiempo después, nuevamente, se salen en un sistema estelar completamente diferente, a miles de años luz de donde comenzar. Hay millones de estas puertas, pero cada cierto tiempo las puertas se cierran en lo que se llama un derrumbe, un colapso, y Antares las reconstruye de nuevo. Este ciclo de corrosión-colapso es lo que se denomina una era, y los poshumanos llamados panhumanos en sus muchas morfologías han visto 6 colapsos de este tipo, y ahora están experimentando el séptimo ciclo de este tipo, y quizás un séptimo colapso. Entramos en más detalles sobre Antares a continuación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humanidad ha evolucionado en múltiples morfos y sus especies, llamadas panhumanos. La humanidad ha tenido que volver a desarrollar y reconstruir constantemente su tecnología, porque en cada colapso muchos mundos se quedan con recursos insuficientes y vuelven a la barbarie. En los albores de cada era, muchos de los mundos panhumanos y alienígenas de Antares tienen que reconstruir su civilización. No obstante, en la séptima edad, la tecnología de la panhumanidad ha creado imperios que son casi posteriores a la escasez de su tecnología y economía. La tecnología nanosfera abunda y las inteligencias de las máquinas deambulan libremente. Incluso hay poshumanos Nuhu que están indisolublemente ligados a las nanosferas en las que operan y pueden controlar dispositivos con un pensamiento. Pero esta tecnología y los viajes interestelares no han traído la paz. De hecho, a veces la tecnología la que causa el conflicto. Las nanosferas atacan a las nanosferas rivales. Ven una nanoespora extraña como un virus potencial. Y también hay mundos e imperios que no quieren formar parte de las sociedades mecánicas que dominan las puertas de Antares. Además de esta vorágine, no debemos olvidar del mismísimo alienígena Borg, una especie que desea destruir la panhumanidad, considerando a toda la humanidad como la misma consideración que tendríamos ante una invasión de insectos. Los pueblos de la séptima edad. En resumen, los principales imperios o facciones son los siguientes: el Protectorado Algorín,
una federación de comercio independiente de máquinas dirigida por la morfología algoritmo de panhumanos. La Concordia Panhumana, una sociedad cercana a la post-escasez dirigida por una nanosfera inteligente llamada Intel, que conecta a su gobernante Nuku, su gente y sus inteligencias mecánicas. El Senado Isoriano, una sociedad similar a la Concordia, que se ha fusionado con una especie alienígena llamada Tanza, y cuya tecnología e Intel se basan en una tecnología de biosilicio fusionada. Las numerosas casas Freeborn, comerciantes y viajeros de un sistema otro, los Bardossi. Algunas casas tienen buena reputación, otros menos. Los gremios y clanes boromitas, una vaga conexión de personas de la morfología boromita que se consideran el último desarrollo de la panhumanidad. Los boromitas proporcionan a Antares sus trabajadores, mineros y gran parte de sus mundos criminales. Hay otras facciones y pueblos entre los que destacan 3 especies que pueden considerarse enemigas de los panhumanos. Los Gar, una especie diseñada genéticamente a partir de los humanos en un pasado lejano para acabar con la humanidad. Durante una década más o menos en la séptima edad, se vieron envueltos en una guerra civil, pero esto ha terminado y el alto comandante Farkov ahora lidera el nuevo imperio Gar. Los Borg, una especie antigua y muy alienígena que se parece mucho a los arácnidos y tienen 3 partes simbióticas. Los Borg son tan inteligentes y avanzados como las naciones Intel, pero más belicosos debido a una xenofobia genética. La plaga Virae, una especie de máquina que solo desea que la dejen sola para prosperar y desarrollarse, y que no puede comprender por qué los biológicos, personas como usted y yo, tienen tanto miedo de su expansionismo y conversión de recursos en más Virae. Explicaremos más sobre estas facciones en los siguientes capítulos, pero hay algunos términos y antecedentes críticos que debemos explicarlos. Hasta la próxima.